Yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho de la psicología del dinero y es que quita un mito, por ejemplo, con respecto a que solo hay una única decisión. Coge lo tuyo primero y que si hay alguna persona o alguna empresa que no le alcanza a pegar, que se espere. Yo no sé si es un buen consejo o mal consejo. No sé si recuerdas tu primera inversión. Sí, voy a decir la palabra, una porquería. No, hermano, mire, más me demoré yo metiendo los papeles que yo perdiendo la plata en la bolsa. Bienvenidos al diario de un inversionista. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Brian Rojas y quiero presentarlo de manera muy especial porque para mí ha sido un mentor y gracias a su educación y formación he podido tomar decisiones financieras inteligentes. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Gracias, Luis Fernando, aquí por esta invitación y por este espacio y a toda tu comunidad. Muchas gracias aquí por, obviamente, abrirnos tu espacio en tu canal para compartir nuestra vida y nuestra experiencia. Súper. Brian, bueno, quiero que nos presentemos para las personas que aún no te conocen, quién es Brian Rojas. Bueno, Brian Rojas, bogotano, casado, 38 años, creador de contenido, ya hace más o menos 3 años, economista de profesión, maestría en finanzas, un MBA y un poco de vida, como de pronto muchas personas, de querer salir adelante, de querer cambiar un poco las circunstancias de su vida y de su familia. Entonces decido como justamente tomar como la educación como base y ayudar hoy en día a las personas a mejorar sus finanzas personales a través de la educación financiera. Es así rápidamente quién soy yo. Muchas gracias. Brian, y cuéntame, ¿por qué nace ese amor por los números o por las finanzas? Bueno, yo creo que nace primero por esas habilidades que uno empieza a detectar en el colegio, que me iba bien en las matemáticas con los números. Después mi familia monta como un negocio y a mí era el que me ponían a administrar la cosa de los números. Y hubo un clic también porque cuando estaba en la universidad, no, antes de entrar a la universidad, estaba todavía en el colegio, mi mamá me mete como en un curso técnico de finanzas, ¿sí? ¿Ok? Extracurricular. Extracurricular, Ok. ¿sí? Que dictaban como una corporación ahí del barrio, más o menos algo ahí como medio informal, pero ahí empecé a conocer mucho más de lo que era economía, finanzas, o sea, empecé a vincularme mucho más con ese amor de un poco más técnico y me gusta. Entonces digo, yo lo que quiero es estudiar o enfocar mi vida personal y profesional hacia los números. Entonces ahí nace un poco todo este tema. A mí me gustaría conocer porque algunas personas nos comentan que a veces lo que aprendemos tanto en el colegio como en la universidad no nos sirve mucho para el día a día. Pero tú estudiaste algo que sí o sí lo estás aplicando en tu día a día. Entonces, cuéntame de lo que aprendiste de la universidad y de lo que realmente estás aplicando en el día a día, cómo ha sido ese proceso. Bueno, sí es, de pronto a muchas personas les pasa eso de que no encuentran como el vínculo o no terminan ejerciendo de pronto sus carreras. En mi caso sí puedo decir que es muy positivo porque en mi día sí, en mi día a día utilizo usualmente lo que aprendí, porque pues como estudié economía, en el tema de las finanzas personales Ujú. hay mucha información que está asociada con temas económicos, que cómo está la inflación, que cómo está la tasa de cambio, que hacia dónde va el dólar, el tema de los mercados financieros, los mercados de capitales. Entonces, eso sí me da a mí una base para poder en mi día a día tomar decisiones en cuanto a las recomendaciones que yo, por ejemplo, doy sobre ciertos temas, también en mis propias inversiones. Entonces, no, en mi caso sí ha sido una muy buena escuela haber estudiado obviamente economía, porque lo puedo utilizar en mi día a día y adicionalmente que se lo puedo ayudar a las personas que entiendan estos conceptos. Entonces, pues creo que eso es como el gran plus que puedo tener ahí. Es que allá donde iba, mira, sabemos que realmente si una persona quiere crecer su patrimonio, quiere crecer financieramente, pues de alguna u otra manera debe entender los conceptos básicos de cómo aumentar su capital. Así es. En ese orden de ideas, te pregunto, ¿tú has sido profesor Sí, llevo 14 años dictando clases. de... Uy, he pasado por muchas. Yo obviamente arranqué como con las primeras clases eran asociadas a economía, Sí, ¿sí?
Después yo me fui especializando muchísimo en el tema de los números, pero ya a un nivel técnico mucho más alto. Entonces, estadística, algo que se llama econometría, después inversiones, riesgos, que es realmente uno de mis temas principales. Entonces, llevo ya más o menos 14 años dictando clases en pregrado, posgrado, maestrías, especializaciones, diplomados en diferentes universidades, incluso en un trabajo que tuve hace unos años me tocaba ir a dictar clases a otros países, entonces yo estuve en México, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, en El Salvador incluso, o sea, prácticamente toda América me tocó recorrerlo, enseñando a las personas sobre finanzas, sobre inversiones, sobre herramientas estadísticas y de ahí para allá un montón de cosas. Entonces, la educación para mí siempre ha sido una base y es por eso que digamos que le puedo transmitir a las personas eso. Chévere, mira, me gustaría, te voy a hacer una pregunta difícil, fácil. ¿Y eso cómo es? De los estudiantes, de esta experiencia que has tenido como profesor, como mentor, como educador, ¿cuál es el tema de la parte económica, financiera, que más le llama la atención a tus estudiantes? ¿Has notado como que cierto tema llama más la atención? Yo creo que el que más, cuando las personas lo empiezan a entender, es el tema de inversiones, Ok. ¿sí? Porque obviamente es un tema que uno escucha mucho, pero entiende poco. Entonces, cuando conoces la estructura de cómo arrancar a invertir, Ujú. de la importancia de conocer un perfil de riesgo, de conocer cómo funciona una acción, cómo funciona un bono, las opciones de inversiones alternativas que existen. Entonces es algo que empieza a llamar la atención. Adicionalmente, pues que te permite verte un poquito más hacia allá y es aplicar lo que aprendes. Entonces, cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de bolsa, cuando hablamos de mercados inmobiliarios, pues tú dices, ah, pero eso lo puedo aplicar para mi vida. Entonces, es uno de los temas que en general a las personas les gusta mucho. Y el segundo lo empataría con el tema de riesgos, porque es que invertir sin analizar los riesgos es un error que muchísimas personas cometen. O sea, tú tienes que analizar el riesgo de todas las inversiones. Todas las inversiones tienen un riesgo, por bajo o alto que sea, yo debo conocerlo. Entonces, cuando tú haces clic y haces match identificando para invertir en esto, yo tengo que asumir cierto riesgo, ahí estás avanzando años luz frente a otras personas. Fran, te voy a preguntar algo, te voy a hacer doble clic, pero toma bien lo que te voy a decir. Ok. Mira, yo recuerdo que algunos profesores, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, llegaban en bus. Entonces yo, como estudiante, o la mentalidad que tenía en esa época, decía, mira, este es mi profesor y está llegando en bus. Es decir, que si yo me visualizo, pues yo no quiero lo que me está mostrando. Entonces, mi pregunta va dirigida a lo siguiente, porque estamos hablando de inversiones y análisis de riesgo. Quería preguntarte si hoy, en la parte financiera, una persona puede crecer financieramente invirtiendo, o definitivamente de pronto no es tan buena estrategia invertir, ya que los resultados económicos no son tan positivos en las finanzas de una persona. No, en definitiva, el mejor camino es invertir. Okay. Porque cuando uno empieza a ver los resultados de las inversiones, empieza a ser más consciente de eso que muchas veces llamamos como el interés compuesto, por ejemplo, sobre la importancia de construir patrimonio. Empiezas a ver la importancia de tener un recurso o algo para tu futuro, ya sea tus hijos, tu pareja o tú mismo para tu pensión, para tu retiro. Entonces, cuando uno se da cuenta de esas cosas, también empieza a darle prioridad a otras. Entonces, claro, de pronto uno ve a una persona del común que puede andar en un bus o en un carro muy normal, pero no sabías o no conocías que de pronto tienes un portafolio de inversión que le da completa tranquilidad. Entonces, a veces pasa todo lo contrario. Vemos a las personas, y nos pasa mucho en redes, claro, vemos a la persona que anda en un Lamborghini, un Ferrari, cosas por el estilo, y al final lo único que quieres es de pronto hasta estafarte o robar tu dinero, y tú dices, no, esa es la calidad de vida que yo quiero, pero no sabes el costo o lo que realmente hay detrás. Entonces, la inversión siempre será una de las bases de cualquier persona, y eso debería ser para todo mundo. ¿Sí? Obviamente hay diferentes opciones de inversión, hay diferentes estrategias, hay diferentes perfiles,
de acuerdo a las necesidades de cada persona, ¿sí? No significa que es que lo único para invertir sean la Bolsa de Valores de Colombia o las acciones o los CDTs o las cuentas de ahorro de alta rentabilidad. No, cada persona puede escoger su mundo de inversión y eso está bien, pero sin lugar a dudas deberíamos invertir. Excelente. Bueno, yo quiero decir realmente que Brian es una de las personas que yo conozco que más sabe sobre inversión en Colombia y es por eso que quiero sacarle la mayor información posible para que también te puedas llevar esto y ponerlo en práctica. Brian, acabas de decir que hay varios perfiles de inversionistas. ¿Cuáles son estos perfiles de inversionistas? Bueno, lo podemos resumir en tres perfiles muy sencillos. Uno que sería el conservador, que ya es aquella persona que prefiere una seguridad y una tranquilidad sobre una rentabilidad exageradamente alta. Entonces, es aquella persona que dice, yo busco proteger principalmente mi capital antes que de pronto tener unas rentabilidades que sean supremamente altas, pero al tener mayor rentabilidad yo tengo que asumir más riesgo. Entonces, yo prefiero asumir menos riesgo pero a la vez asumo menos rentabilidad. Ese es el primer perfil, que es el perfil conservador. El siguiente sería un perfil más moderado, aquel que dice, yo estoy dispuesto a asumir algo de riesgo, incluso bajo un escenario en el cual yo pueda llegar a bajar mi capital. ¿Sí? O sea, yo puedo llegar a perder plata. Pero también, bajo ese nivel de riesgo que estoy asumiendo más, también espero una mayor rentabilidad por encima del conservador. Y el agresivo, que sería el último perfil, es aquel que dice, yo tengo una estrategia de alta rentabilidad. Es decir, que estoy dispuesto a asumir altas pérdidas. Y eso es algo que, por eso les decía que cuando uno hace el match entre invertir y rentabilidad, uno empieza a entender mejor el negocio de las inversiones. Y es, si yo ya sé que puedo invertir buena cantidad de dinero, pero asumiendo bajo riesgo, me voy por un perfil conservador. Pero si por el contrario, yo lo que quiero es incrementar exponencialmente mi capital, teniendo presente que puedo llegar a incluso a perderlo en algún momento, pero dependiendo de mi estrategia, yo lo que puedo hacer es esperar a que los mercados se recuperen, a que las acciones suban, dependiendo del producto de inversión que se tenga, pues puedo llegar a potencializar mucho más mi capital en el mediano y largo plazo. Entonces, ese sería un perfil ya mucho más agresivo. También si lo analizamos un poco, podríamos referenciarlo con los tipos de rentabilidades que usualmente tenemos. Entonces, tenemos rentabilidad o tasa fija, ¿sí? Es decir, aquellos productos en los cuales yo casi garantizo una rentabilidad, ¿m? Conservando mi capital. Y los perfiles ya más agresivos tienen una mayor proporción en unas rentabilidades que se denominan variables, porque efectivamente pueden subir o bajar en cualquier momento y como lo mencioné, incluso yo puedo llegar a perder parte o incluso la totalidad de mi capital dependiendo en lo que esté invirtiendo, pero aquí a la vez puedo llegar a obtener unas rentabilidades muy por encima del mercado. Qué interesante lo que nos estás compartiendo, porque de acuerdo a la personalidad de la persona y de acuerdo al perfil inversionista que sea, no es que exista una sola metodología o una sola fórmula para invertir, sino es que dependiendo realmente de cómo me sienta frente a las inversiones, podré tomar decisiones. Ahora, vamos a ir haciendo doble clic en el perfil de inversionista. Ahora, la edad de las personas, ¿cierto? Y es una pregunta de pronto y la respuesta va a ser muy personal, pero me gustaría escucharte lo que opinas. ¿De acuerdo de qué rango de edades recomiendas que sea el perfil de la inversión? Bueno, eso que mencionas es muy cierto y hay varios estudios al respecto. Incluso, más o menos los perfiles también, una entidad financiera o una entidad que esté enfocada a inversiones suele perfilar sus clientes de acuerdo a su edad y así perfila el perfil de riesgo, ¿sí? Igual que la redundancia. Entonces, lo que dice es, si más o menos una persona menor de 35 años, tienden a tener un perfil mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque la expectativa de rentabilidad la puedes alargar, ¿sí? Y aquí se pega la economía, los ciclos económicos. Entonces, tú sabes que un ciclo económico es un momento de auge, un momento de caída. Entonces, tú puedes esperar esos momentos en los perfiles agresivos, porque no tienes de pronto un afán inmediato de tener un capital exageradamente alto, sino que tú dices, yo voy a construir ese capital y sé que me puede tomar 5, 10, 15, 20 años. Entonces, yo puedo esperar ese ciclo económico. Al tener esa expectativa, puedo tener un perfil de riesgo más agresivo.
Una persona entre los 30, 35 años, 45, 50 aproximadamente tienden a tener ya un perfil ya más moderado. Que lo mencionaba, es una proporción entre inversiones un poco más fijas, pero que a la vez yo sí también quiero un poco más de rentabilidad. Entonces es más o menos un 50-50, 60-40 de esos tipos de inversiones. Y una persona que ya tiene una edad usualmente superior a los 50, 55, 60 años, tienden a tener ya perfiles ya mucho más conservadores. ¿Por qué? Porque ya estoy en una edad de retiro y donde ya lo que prefiero es empezar a recibir, ojalá, los resultados de mis inversiones o a garantizar el capital que tengo. Ya empiezo a conservarlo más. Entonces, sí, eso se presenta mucho. Incluso hay varios estudios a nivel latinoamericano, mundial, de que esto se presenta en su gran mayoría, ¿sí? Obviamente no significa que la persona que tenga 50 no pueda tener un perfil agresivo, claramente lo puede llegar a tener, ¿sí? Pero digamos que el usuario promedio de ese tipo de perfiles tiende a tener unas edades como referencia. Súper, qué bueno. Y bueno, y sigamos en este camino. Si tuvieras que poner ejemplos de inversiones, de estos tres tipos de inversiones, ¿qué ejemplos nos compartirías? Bueno, en un perfil conservador tendríamos una muy alta concentración en portafolios o en instrumentos de renta fija, como lo mencioné. Entonces, cuentas de ahorro, ojalá de alta rentabilidad, CDTs y algo de fondos de inversión muy bajo, pero principalmente centrados hacia fondos de inversión de renta fija. ¿Listo? Y aquí hay una característica muy del latino y es que en el conservador empezamos a hacer inversiones en finca raíz. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Porque el latino y el colombiano le gusta la finca raíz, Sí. ¿sí? Tiende a gustarle mucho la finca raíz. Entonces, incluso desde perfiles conservadores, vemos la finca raíz como algo conservador. ¿Por qué? Porque lo puedes tocar, ¿sí? Ok. Porque sabes que conserva, sí, lo podemos relacionar. Hay un lugar donde es un lugar seguro para ti, donde puedes vivir, donde puedes, pues, obviamente, tener tu familia y demás. Ya un perfil moderado, vamos a tener una mayor proporción o una mayor participación de instrumentos de renta variable. Entonces ya empiezas, por ejemplo, en algo en acciones, casi siempre locales, más en fondos de portafolios o fondos de inversión colectiva, ya más de renta variable y le bajas a renta fija. Entonces ya no inviertes 80, 90% en renta fija, sino que ya vas más un 40, un 50, un 60%. Y ahí también aparece otro tipo de instrumentos, inversiones alternativas y finca raíz también usualmente. Y el agresivo, vas a tener mucha más concentración en renta variable, ¿sí? Es decir, acciones, fondos de capital privado, acciones internacionales, divisas, commodities, criptomonedas, que también ahí empiezan a jugar algo importante, y en otro tipo de inversiones alternativas, entonces puede ser finca raíz, pero ya inviertes en finca raíz, no renta tradicional, por ejemplo, ¿sí? Que es compro, arriendo y ahí recibo mis ingresos mensuales, sino que de pronto trato de buscar una mayor rentabilidad asumiendo mayor riesgo. Por ejemplo, entonces hago flipping, entonces ya empiezo a hacer comprar sobre planos, entonces ya empiezo a hacer rentas cortas, entonces ya busco otras estrategias para generar mayores rentabilidades. Eso podría llegar a ser una estrategia o más o menos como una composición de un portafolio. Y para dejar claro, porque hemos utilizado mucho la palabra portafolio, ¿qué significa portafolio? Bueno, un portafolio es un conjunto de instrumentos que tú asumes un riesgo, esperas una rentabilidad y que tú tienes una posición. ¿Qué es una posición? Es cuánta plata tienes invertida. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de conjunto de instrumentos, puede ser un solo instrumento, ¿sí? Entonces tienes un único instrumento el cual tú haces una inversión solamente en una acción particular, ¿sí? De la bolsa. Ese es tu portafolio. Entonces, realmente tu portafolio es cuál es mi posición de inversión que yo tenga, ¿sí? Cuánto es la plata que yo tengo, que, ojo, tenemos que dividirla aquí. Inversión es diferente a ahorro, ¿sí? Si yo estoy tomando, por ejemplo, un CDT para ahorrar, no es inversión, ¿sí? Un CDT lo puedo estar poniendo como un ahorro justamente para un gasto futuro. Pero si, por ejemplo, un CDT lo estoy construyendo para inversión, es porque yo quiero ver ese interés ganado hacia el futuro, estoy reinvirtiendo, estoy poniéndole más plata. Entonces, ahí hay que tener gran diferencia porque hay productos que yo los puedo ver como inversión o como ahorro. Y ahí tiene que depender, es la estrategia de la persona. ¿Lo estás viendo como una inversión o lo estás viendo como un ahorro? Entonces, mira, de pronto quiero compartir preguntas que me han llegado
y me dice, Luisfer, tengo X cantidad de dinero. ¿Qué me recomiendas? ¿Invertir el 100% del dinero en una estrategia de inversión o diversificar esa cantidad de dinero? Bueno, esa es una pregunta que le hacen a uno en todo lado y uno a veces quiere de pronto ganarle al mercado siempre, ¿sí? Y eso no es muy sencillo. Miremos a inversionistas expertos, ¿sí? Conocidos mundialmente, como es el caso de Warren Buffett, ¿sí? Su portafolio es completamente diversificado, ¿sí? Y las rentabilidades que él usualmente tienen están por encima del mercado. Entonces, ¿por qué de pronto querer ir en contra de lo que uno ya ve que está funcionando? Y es que justamente la diversificación que nos permite aprovechar cuando alguno de nuestros instrumentos de inversión no va bien. Porque eso nos puede pasar. Invertimos en Ficarex y tenemos una época en la cual el apartamento que de pronto tenemos no lo podemos alquilar. Entonces está en vacancia completamente, pero tengo otros productos que me ayudan a mejorar mi rentabilidad de mi portafolio mientras tengo otro que realmente no está funcionando. O viceversa, tengo inversiones en finca raíz que me ayudan a tener rentabilidades buenas mientras la bolsa está en negativo. Entonces ahí yo puedo llegar a diversificar y eso en el largo plazo tiende a tener muchos mejores resultados que en otras circunstancias. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo tú dices, no, solo voy a invertir en una acción, ¿sí? O en un ETF, o en un fondo de capital, o en un fondo de inversión? Si a ese instrumento le va mal y tú tienes todo tu capital ahí, usualmente tomas malas decisiones, ¿sí? Porque te asustas. Tú dices, estoy perdiendo el 20, el 30, el 40% de mi portafolio, de mi capital. Entonces, no, voy a vender, ¿sí? ¿Qué diferencia? Puede ser que te esté pasando eso, pero tienes otros instrumentos que te ayudan a equilibrar. Tú dices, ese es el juego de la economía. La economía es sencillo en las inversiones, es un juego de suma cero. ¿Qué significa? Que mientras alguien está ganando, alguien está perdiendo y viceversa. Si alguien está ganando, si alguien está perdiendo es porque alguien está ganando. Ahora, ¿tú de qué lado quieres estar? ¿El que gana o el que pierde? El que hace. Sí, el que gana. Para ganar tienes que esperar que, por ejemplo, ese tiempo que estás perdiendo, tus otras inversiones te ayudan a compensar y estar más tranquilo, ¿sí? Entonces, la diversificación y teóricamente en el riesgo busca minimizar el riesgo, ¿sí? Busca que se haga más pequeño. Si tú tienes todo tu patrimonio, toda tu inversión en un solo instrumento, todo tu riesgo está concentrado en un solo activo, ¿sí? Mientras que si tú tienes varios, lo que haces es distribuir ese riesgo en varios. Y eso es lo que obviamente te permite a ti estar más tranquilo a nivel de finanzas emocionales, te permite tomar mejores decisiones, darte cuenta hacia dónde te va yendo mejor y también vas haciendo composición de instrumentos, composición de inversiones y eso en el largo plazo ya se ha demostrado que es mucho mejor. Te pregunto, ¿has tenido la oportunidad de leer el libro La psicología del dinero? Por supuesto, es una de nuestras guías al respecto. Ok, si tuvieras que tomar un mensaje de este libro, ¿cuál compartirías? Que yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho de la psicología del dinero y es que quita un mito, por ejemplo, con respecto a que solo hay una única decisión, ¿sí? Y es algo que nos vende muchísimo y es rentabilidad, 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 ganar, 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 ¿sí? Ahí nos dice, yo tal vez me siento más tranquilo con una rentabilidad más baja, con comprar mi vivienda propia, con tener instrumentos de renta fija, de un portafolio conservador y no estar teniendo que estarme metiendo en la bolsa todos los días a ver si hago trade. No, La psicología del dinero, ese libro me gusta mucho porque te abre justamente la mente a que tú tienes que tomar tus propias decisiones con base a tus conocimientos, a tu experiencia de vida y a lo que también quieres, y a lo que te da tranquilidad y paz. Y es un poco lo que enseña mucho la psicología del dinero, es usted haga lo que le da tranquilidad, ¿sí? Eso creo que es de las cosas más bellas que trae la psicología del dinero, porque nos quita muchos mitos de que entonces, por ejemplo, hay algo que me gusta muchísimo de ese libro, y es que nos quita el hecho de que todos tendríamos que invertir y que no deberíamos comprar vivienda propia, ¿sí? Porque financieramente no es rentable. Y él lo dice claramente. Yo prefiero 1000 años tener mi casa propia porque me siento tranquilo y eso es sano para mí y eso está perfecto. Eso, sin lugar a dudas, es de las mejores cosas que enseña el.
Mira que menciona eso, yo leí precisamente una estadística que decía que las personas que tienen vivienda propia tienden a tener más hijos Yo creo que sí, por la sí, tranquilidad. por la tranquilidad, claro. Entonces, como inversionista, de acuerdo a tu perfil, pues lo ideal es siempre estar buscando una tranquilidad y que el tema del dinero, pues no nos quite el sueño, sino que al revés, que estemos tranquilos para poder dormir en paz. Correcto. Brian, mira, me encanta mucho todo lo que estamos hablando y vamos a hablar de experiencias personales. No sé si recuerdas tu primera inversión. Sí, fue una, voy a decir la palabra, una porquería. Vamos a darle doble clic. ¿Qué pasó? Tengo varias al inicio, porque obviamente yo arranqué en la universidad, ahí medio intenté hacer Forex, pero esa ni que la cuento mucho porque Da pena. me da pe- Pero ya cuando salí de la universidad dije, voy a entrar, ya había tenido un buen recurso, digamos, porque me estaba viendo bien el trabajo, todavía vivía en mi casa, con mis papás, entonces digamos que ahorraba bastante. Pero dije, bueno, pues, yo economista, no, pues bolsa, metamos la plata ahí. Y me fui a una comisionista, dije, voy a abrir mi primera inversión, voy a invertir en acciones. Entonces en ese momento le abrían una plataforma y uno tenía que hacerlo. No, hermano, mire, más me demoré yo metiendo los papeles que yo perdiendo la plata en la bolsa, ¿sí? Entonces, mal. ¿Por qué? Pues no estaba educado financieramente, no sabía realmente lo que me estaba metiendo. Yo creí que eso era como a veces la teoría nos dice, no compra y vende ya. Nada, la emoción me ganó más de una vez y materialicé las pérdidas. Después dije, no, ponle que si había metido, no sé, a precios de hoy 10 millones de pesos, ahí ya había perdido en un mes casi 4 millones de pesos pensando que le iba a ganar yo a la bolsa. Entonces, esa es de mis peores historias como inversionista. No me fue muy bien al inicio, pero me enseñó muchas cosas, ¿sí? Dije, no estaba preparado para eso. También porque prácticamente puse todo mi capital en lo mismo. O sea, lo que les estoy diciendo es lo que pasa. Puse prácticamente todo mi capital en una o dos acciones. Y claro, cuando empecé a ver que eso empezó a bajar muchísimo, dije, no, voy a vender. Pues la vendí, me materialicé toda la pérdida y al par de semanas subió y yo, ah, la embarré. Entonces, pues sí, lastimosamente por tomar decisiones equivocadas. Mira que mencionaste ahí algo muy importante y yo pienso que lo primero que debemos hacer es invertir en nosotros mismos. Total. Es decir, que nuestra primera inversión sea en nuestra educación financiera. Bueno, vamos a dejar esto aquí, educación financiera, para seguir con el cuento. Me gusta el chisme. Entonces, sigamos con el chisme. Bueno, esa primera inversión, ¿hace cuánto fue? Uy, como 15 años. Ok, 15 años. Normalmente cuando se tiene una mala experiencia, por ejemplo, a niño que le decía, hey, no metas la mano en la estufa caliente que te vas a quemar, ¡pum! Se quema. Y es muy difícil que vuelva a meter la mano. En ese orden de ideas, ¿qué te llevó a invertir de nuevo si tuviste una mala experiencia al principio? Bueno, yo creo que hubo suma de varias cosas. Ok. La primera, que obviamente yo después empecé como a formarme más, ¿sí? Entonces yo como que dije, bueno, yo tengo que aprender de esto y empecé como a buscar otras alternativas. Segundo, empecé a hacer ya dictar clase y yo decía, pero yo cómo dicto clases de inversiones si no si no soy inversionista, eso es como que no tiene sentido, ¿sí? Entonces como que empecé más a meterme en el cuento, a poner ya más de mi dinero, a tranquilizarme más, a empezar a tomar mejores decisiones. Y tercero, porque en definitiva yo siempre he pensado que uno tiene que construir patrimonio, ¿sí? Sí o sí, claro. Sí o sí. Entonces, ¿qué me estaba pasando en un momento de mi vida? Que me llegaba muy buena plata, pero así como me llegaba, se desaparecía, se iba, ¿sí? Entonces, esa edad en la que uno gasta, sale, mejor dicho, que la rumba, que el alcohol, y ahí que el conciertico del que fuera, yo estaba ya de primeras pagando todo. Y después, un momento a otro, yo decía, ve, yo estoy ganando tan bien, ¿y qué me está quedando? ¿Mm? Queda supuestamente las historias, y sí, eso hace parte de la vida, pero uno puede tener historias, pero también debería tener algo para su futuro. Claro. Y eso fue las cosas que más me hizo clic. Yo dije, no, yo tengo que empezar a pensar en mi futuro, porque mi futuro puede ser que yo vaya a tener hijos, que esté casado, o incluso ahí viéndoles de lo positivo, pero hay personas que
tal vez no les ocurre eso. Tienen un accidente laboral, quedan incapacitados, no pueden seguir trabajando, les dan una medio pensión ahí. ¿Y de qué vas a vivir? ¿En dónde vas a poner tu pellejo? ¿Sí? Y también un poco referenciado a lo que ocurría con mi familia. Entonces yo veía mucho lo que era, por ejemplo, mi abuela, porque mi abuela se había pensionado y ella, por ejemplo, ya tenía en dónde vivir, tenía otra casa, tenía patrimonio. Y con eso ella estaba tranquila. Yo decía, qué bello ver eso de mi abuela. Pero, y lo hablo abiertamente en mis redes, mis padres no. Entonces yo decía, claro, mis padres el día de mañana no tienen dónde. Es decir, que a quién le toca, pues a mi hermana, a mí, somos dos, entonces nos tocaría responder. Yo decía, claro, yo tengo que pensar en cómo va a ser la vejez de ellos y cómo va a ser mi vejez. Yo quiero estar en qué circunstancias, ¿sí? Voy a tener algo para yo poderme sustentar, para sustentarme, o para poder, si tengo una familia, darles algo también para ellos. Entonces, como que ese pensamiento de qué voy a querer yo en unos años me empezó a cambiar mucho. Yo dije, no, yo tengo que empezar a construir mi patrimonio propio. Y ahí también dije, voy a hacerlo, y hoy en día se sigue construyendo. Te me fuiste con el chisme. Van tres cosas. Bueno, primero, lo que minimizó ese miedo, porque en la primera inversión siempre hay miedo, en mi primera inversión también tuve mucho miedo, pero lo que minimiza eso es la educación. Volvemos a la educación. Segundo consejo que tomo de lo que me estás hablando es, hey, si yo tengo X cantidad de dinero para invertir, eso no significa que tengo que utilizar el 100% para invertir ese dinero, sino que si voy a iniciar, vamos a adquirir confianza, vamos a ir quitándonos los miedos. Entonces, comencemos pequeño. Así De es. pronto no va a haber el gran retorno, pero hey, vas quitándote el miedo. El tema es comenzar. Y ahora que estamos hablando de eso, yo no sé si hacemos el símil con las personas que empiezan a saltar cuerda. Hey, una actividad, ya después que la hacemos, que la manejamos bien, tan sencilla, que la disfrutamos, que la pasamos bacanos, hay personas que el simple hecho de saltar cuerda, no, no, yo no salto cuerda porque no sé. Sí, así es. Entonces, y no, es que yo no, le tiene miedo. Entonces, bueno, pero vamos a hacer algo primero. Toma, no empieces saltando cuerda, sino que toma la cuerda y empiece, colócate al lado y empieza a saltar a medida que vaya la cuerda, y a medida que vayas tomando confianza, pues ahí ya toma las dos cuerdas. Hey, el motivo es sí o sí empezar, porque este es el mensaje que queremos entregar en este video, que es muy importante invertir, tener tu patrimonio. Y ahora, para que vayas pensando la respuesta, Brian, te voy a preguntar, ¿qué mensaje les quieres dar a los jóvenes que de pronto no son muy conscientes que todos vamos para viejo y que debemos que tener algo cuando lleguemos a ese punto? Y me devuelvo acá. Entonces, no es necesario invertir con un 100%, sino empezar a invertir. Y ahora también nos puedes dar un ejemplo de comenzar con poco. Si yo tuviera que comenzar con poco hoy, ¿qué nos recomendarías para ir perdiendo ese dinero? Invirtiendo ese dinero. Y segundo, ¿qué mensaje le podemos entregar a estos jóvenes que aún no han tomado la conciencia de invertir para tener, es que no quiero decir vejez, para tener unos últimos años tranquilos? Ok, yo creo que son muchas cosas que uno podría llegar a recomendarles. Sin lugar a dudas, uno tiene que empezar a asumir el riesgo poco a poco. O sea, estoy completamente de acuerdo. No metas, como lo hice yo, todos los huevos en una sola canasta, porque eso fue lo que yo hice. Entonces yo tenía cierto dinero, lo metí y perdí un montón de billete. Y me pasó eso. Miedo, ya dije, yo no quiero volver a invertir en la bolsa, pero pues como te mencionaba, traté como de empezar con poco y hacerlo un poquito diferente. Entonces, ahí lo que uno debería hacer es efectivamente empiece a buscar algo con lo que se empiece a sentir más tranquilo. Entonces, si tú no te sientes tranquilo con la bolsa, no te obligues. Si no te sientes tranquilo con las criptomonedas, no te obligues. Empieza con algo en lo que te empieces a generar confianza. ¿Mm? ¿En qué instrumentos hoy en día uno puede llegar a hacerlo? Uy, es que hoy en día hay oportunidades para todo el mundo y para todos los montos. Hace poco estaba dando una charla en un evento en Bogotá y me dijeron, hable de algo que le demuestre a la gente
que ya no hay mito de que uno puede invertir con poco dinero. Dije, se lo tengo. Dije, hay opciones para invertir desde 1.000 pesos. Imagínate. Entonces, existe, regulados obviamente, superintendencias, todo legal, ¿sí? Entonces, para hoy en día una persona y un joven, yo le diría, empiece primero, obviamente, a educarse, busque buena información, busque personas que no vengan a venderle humo, porque es que eso también pasa muchísimo. Pregunte cuáles han sido sus embarradas, cómo la ha cagado, cómo me he hecho, cómo todas esas vainas que realmente a uno le enseña la vida para que se las pueda transmitir uno a esas personas, ¿sí? Porque entonces solamente te muestran la persona exitosa, pero tú no has sabido qué le ha pasado. O sea, para ser exitoso, uno usualmente ha tenido quiebras, ha estado sin dinero, ha estado embargado, o sea, muchas cosas que le ayudan a uno realmente a pasar esos puntos. Entonces, busque información, edúquese y empiece con poco, ¿sí? Empiece con poco, con lo que vaya buscando y que le empiece a gustar. ¿M? Entonces ya hemos hablado de muchas estrategias. Entonces hay opciones de inversión con poco dinero en finca raíz, hay opciones con poco dinero en acciones, en fondos de inversión, en criptomonedas, en ETFs, en negocios inmobiliarios, un montón de cosas. O sea, hace unos años, para por ejemplo yo comprar un apartamento, yo tuve que, mi primera inversión en finca raíz, pues fue a lo tradicional, fue venga, pague el 30% de cuota inicial por 2 años y después saque un crédito al 70% y así. Hoy en día eso ya no es necesario, ¿sí? Uno puede hacer un crowdfunding entre varios y llegan y, listo, una vaca. Cada uno pone 10 millones y proporcionalmente la ganancia la sacamos. Entonces, hoy en día hay muchas posibilidades ahí. Entonces, para los jóvenes, creo que en definitiva hay que lograr un equilibrio, ¿sí? Las finanzas personales a veces, y lo vemos mucho como la tacañería, ¿sí? Es que el que habla de finanzas personales es porque no se come, no se toma un café, no, no. Todas las épocas de la vida tienen un proceso, ¿sí? Y en la juventud hay cosas que hay que hacer, sí, hay que salir, hay que rumbear y ese tipo de cosas. Pero de pronto también, pues, de una vez en tu juventud, empieza a ahorrar, ¿sí? 10%. Ya si puedes más, pues mucho mejor. Y ese 10% empieza a meterle algo en algo de inversión, ya les dije, o sea, es que hay inversiones para todos los montos. Entonces, ahí se puede llegar a empezar a construir ese patrimonio para la vejez, para el retiro, para unos años. Y qué mejor decir, es que yo empecé a los 18 y no como yo que realmente más o menos empecé como casi a los 30 a invertir. Yo digo, esos 10 años, lo que yo hubiera hecho con ese dinero hoy en día, así hubiera sido una maravilla. ¿Sí? Mi patrimonio sería hoy en día 3 veces lo que es hoy en día. Pero pues, ahora se los puedo transmitir porque yo cometí ese error y no quiero que usted lo haga. Entonces, para los jóvenes, arranquen desde ya, entre más jóvenes. Yo tengo personas de mi comunidad que han arrancado a los 16 años a invertir, a ahorrar, a mejorar sus finanzas. Yo cuando los veo digo, amigo, usted cuando tenga 30 años va a tener 4 casas, va a tener un montón de patrimonio que le va a ayudar muchísimo. Entonces, arrancar desde lo más pronto posible va a ser una excelente opción. Y yo quiero complementar lo que estás diciendo con el cómo. Resulta y pasa que normalmente, siendo jóvenes, siendo de cualquier edad, lo que hacemos normalmente cuando nos llega un ingreso es pagar nuestras cuentas de cobro, llámese luz, agua, gas, etcétera. O sea, pagarle el arriendo, etcétera. Y al final lo que sobre es lo que vamos a ahorrar o lo que vamos a tomar para nosotros. Pero ¿qué tal si lo hacemos al revés? Hey, toma lo que es para ti tu ahorro. Puedes colocarte, yo le llamo mi sueldo, yo primero me pago a mí mismo primero y después pago a los demás. Hey, Wiffer, pero lo que pasa es que no me alcanza para pagarle a los demás. De malas. Coge lo tuyo primero y que si hay alguna persona o alguna empresa que no le alcanza a pagar, que se espere, pero porque tú vas a pagar tarde o temprano eso. Pero primero, no sé si es un buen consejo o mal consejo, pero a mí va a servir. Págate a ti primero. Y eso fue mi estrategia de poder empezar a ahorrar. Yo ahora lo que tú dices, hey, podemos empezar a invertir desde 1.000 pesos. ¿Tú sabes algo realmente que me dio tranquilidad a mí para empezar a invertir con más tranquilidad y sentirme más tranquilo con mis inversiones? Primero lo que yo digo, hey, tengo este dinero, no invertir en un 100%, sino hacer prueba. Entonces, por ejemplo, si yo puedo invertir en este producto 1.000 pesos o X cantidad de dinero, invierto ese dinero, veo las condiciones de cuándo lo puedo sacar y lo saco. ¿Tá? Entro y salgo.
Y esta estrategia sirve para todo. A mí me han dicho, Luífer, para que tú estés tranquilo en cualquier tipo de negocio que hagas, crear una empresa, hacer una inversión, mira muy bien cómo te puede salir. O sea, no te metas sin antes conocer muy bien cómo te puede salir, o sea, cuáles son las condiciones para salir. Y ya bajo esas condiciones yo tomo una decisión, hombre, si esa es una inversión para mí o no es una inversión para mí. Entonces, hacer el ejercicio, hacer la prueba, invertir poco, entrar y salir. ¡Ey! No gané nada, pero ya aprendí cómo hacerlo y ya, de acuerdo a cómo me sentí con eso y vi realmente cómo fue la entrada y salida, bueno, en esta inversión voy a meter más, en esta voy a invertir menos, voy a invertir más. Y eso me ha servido. O sea, aquí es chévere porque estamos hablando mucho de la experiencia personal y de lo que a nosotros nos ha servido, que no nos ha servido, para que las personas al final pues puedan tomar una decisión de hacerlo de la mejor manera. Así es. Perfecto, entonces ese fue el mensaje del ahorro. Ahora, ya estamos entrando a la recta final y, Brian, en estos 15 años que has estado invirtiendo, ¿cómo está compuesto tu portafolio al día de hoy? Bueno, como lo mencioné, y por eso mencionaste también muy importante el tema de la psicología del dinero, cuando yo leí ese libro por primera vez, yo dije, yo soy así. O sea, soy muy como el autor. Soy más hacia la seguridad, ¿sí? Y yo lo descubrí. Y a veces cuando yo hablaba con algunas personas, me decían, no, pero usted, ¿por qué mete la plata en finca raíz? Que no sé qué, si eso no es tan rentable. Y yo como que no encontraba razones a veces. Y cuando leí ese libro, yo dije, ahí encontré mi razón. Cuando yo crecí, yo vi mucho en la relación financiera de mis padres y de mi familia la importancia de la finca raíz para tener tranquilidad. Y eso se me quedó aquí. ¿M? Entonces, ¿por qué va este contexto? Porque la gran participación que yo tengo está en finca raíz. ¿Sí? Entonces, yo tengo inversiones en apartamentos, las inversiones que he hecho en finca raíz alternativa, entonces ya lo que son plataformas, fraccionados, entre otras cosas. Entonces, prácticamente es casi un 80% del total de capital está centrado ahí. Y el 20% restante, si lo hablamos solamente en portafolio, casi prácticamente un 60% en renta variable. Entonces, acciones, fondos de inversión, ETFs en el exterior, acciones en el exterior. También algo de monedas. Me gusta tener algo de diversificación en monedas. Tengo posición e inversiones en dólares, en euros. Y Ok. criptomonedas también, una pequeña parte. Ahí cada vez busco incrementar un poquito más ahí. Y de ese 40 restante lo tengo en renta fija, ¿sí? Entonces ya es CDTs y fondos de inversión cerrados a plazo con rentabilidad fija. Es un poco como mi participación. Mira qué chévere. Y de eso se trata, portafolio, diversificar, cómo te sientes más tranquilo. Entonces, qué bueno que, que lo estás haciendo de esa manera. Vamos a hacerle doble clic en mi especialidad, que son los bienes raíces. La inversión en bienes raíces te has enfocado en comprar para vender, comprar, remodelar, vender, comprar, arrendar, rentas largas, rentas cortas. ¿Qué tipo de inversión tienes en bienes raíces? En definitiva, yo soy un amante de los ingresos pasivos. Ok. Es decir, que me enfoco comprar, alquilar. Y después de cierto tiempo, vendo. Esto después de que más o menos obtengo la valorización. Y actualmente, también como lo menciono, estoy haciendo inversiones fraccionadas en plataformas, muy enfocado a finca raíz, renta corta. Mayor rentabilidad, mayor riesgo, como se los he mencionado, pero sí busco mucho generar renta frecuente para mí. ¿Por qué? Alguien dirá, no, pero es que eso tributariamente o varias cosas que pueden ocurrir. Porque esto es como una empresa y una empresa necesita flujo. Ujú. ¿Sí? A medida que tú tengas el flujo más rápido, tú puedes tomar decisiones también más pronto. Entonces, si yo quiero invertir después en otro inmueble, si yo tengo que esperar 2, 3 años a que de pronto el dinero me ingrese, puedo perder una oportunidad. ¿Sí? Entonces, para mí el flujo es importante. Entonces, siempre busco inversiones que me traigan flujo lo más pronto posible. Obviamente, hay algunas que toca esperar 6 meses, 1 año, 2 años, pero esas son decisiones que uno tiene que ir tomando. Para mi caso, yo prefiero recibir el flujo más rápido porque así puedo tomar decisiones también más prontas.
Hay una frase que dice, cash flow is the king. Exactamente. El flujo de efectivo es el rey. Entonces, qué bueno que estás tomando estas estrategias. Yo te quería preguntar en cuanto, ok, al momento de invertir, algo que es muy importante que nos ha enseñado la educación es validar qué tan fiable es, llámese constructora, entidad, donde voy a colocar el dinero. Dime cómo yo puedo investigar si donde estoy invirtiendo mi dinero sea algo para estar tranquilo. Bueno, Un lugar para estar tranquilo. ese due diligence que llaman financiero como inversionista es de las cosas más importantes que uno tiene que hacer. ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente haciendo una investigación exhaustiva sobre la página de pronto donde estás analizando el proyecto. Si es, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, puedes ir a ver que existe por lo menos el lote, que existe la constructora y apoyarse mucho de inversiones que de una u otra forma tengan algún soporte jurídico, ¿sí? Entonces, contratos, fiducias y también un soporte de regulación o supervisión, llámese una superintendencia financiera, principalmente, una superintendencia de sociedades, una superintendencia de industria y comercio, ¿sí? Alguien que regule, porque eso da mayor tranquilidad, ¿listo? Entonces, yo lo que invitaría a las personas es siempre averigüen y consulten. Y hoy en día redes sociales, para eso también es bastante bueno. Tú simplemente es que tienes que buscar comentarios sobre el proyecto, comentarios sobre la empresa, comentarios sobre la plataforma y ahí, si no sale nada, o es porque todo está bien o porque hasta ahora está arrancando y tienes que igual tener mucho cuidado. Entonces creo que hay que hacer una investigación muy importante ahí y tú mencionaste algo que para mí también es súper importante y es cómo voy a salir, ¿sí? Si yo no sé cómo voy a salir o no me lo aclaran, yo no meto la plata. Si yo no sé en definitiva, no, es que esto es un proyecto donde usted puede llegar a invertir, ok, ¿puedo sacar la plata en un mes? No, no se puede. Ok, ¿puedo sacar la plata en 6 meses? No, no se. Entonces, ¿cuándo puedo sacar la plata? No, es que, alerta roja, ¿sí? O no, usted puede hacerlo, pero le cobramos una sanción, un costo, un fee. Ok, ya sé, pero tengo claro cuáles son las condiciones. O no, puede hacerlo usted en cualquier momento. Yo tengo que tener eso supremamente claro. Entonces hay que leer muy bien la parte jurídica. Y a mí, pues aquí, como te gusta el chisme, Dime, dime, dime. una de las embarradas que yo cuento justamente como inversionista fue que eso no lo hice alguna vez, justamente en mi juventud de tratar de ser inversionista. Eh, Llevé unos amigos diciendo que querían montar una plataforma, una app, no sé qué, que pusiera la plata. Como eran los amigos, dije, bueno, pues sí, ¿no? Capital Ángel que llaman hoy en día, entonces primero. Y yo después, y yo, ¿cómo voy a recuperar mi dinero? Pues, puesta la plata, hasta luego el amigo. Con eso te digo todo. Perdí absolutamente todo mi dinero, perdí mi amistad, eso obviamente terminamos bastante mal. Entonces, pues desde ahí llegó, yo tengo que saber qué es lo que se pasa, cómo puedo llegar a salir. Y pegado al tema, había cometido, después de esas que fueron como muy seguidas, esa primera que te conté, mi primera inversión en bolsa, y después como supuestamente inversionista de capital, también cometí el mismo error, metí todo ahí. O sea, todos mis ahorros, como de año y medio de estar trabajando, yo me quería hacer una maestría al exterior y todo. Dije, no, 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 me le meto aquí porque este es el negocio del futuro. Era, perdí absolutamente todo. Por eso yo soy una persona que digo, no puedo poner todo en un solo lugar. Ya aprendí que eso no me funciona, ya aprendí que eso no es del todo cierto. En diferentes aspectos de mi vida lo viví. Y yo digo, no, la diversificación es una de las mejores estrategias para tener tranquilidad. Que si algún negocio no te funciona, eso obviamente pasa, ¿sí? Que le apuestas a una acción, hiciste todo el análisis riguroso, pero salió una mala noticia política, económica, o hasta lo que le pasó, por ejemplo, al presidente de la empresa ese que lo agarraron en viendo el concierto de Coldplay, ¿sí? Que eso le afecta a la empresa, que tiene cero que ver con la operación. Tú casualmente tenías acciones de esa empresa, la acción se fue al piso y tú dices, hice bien mi ejercicio, sí, pero hubo otros casos, por eso hay riesgos que te puede llegar a afectar, por eso la diversificación, para que tú digas, ok, uno me fue mal, tengo otros que van bien. Ok. Ya hablamos de la primera inversión de Brian, ya hablamos de las inversiones actuales de Brian.
¿cuál piensas tú que pueden ser tus inversiones cuando tengas 80 años? Uy, hacia los 80 años. Hace rato no pensaba, en un momento en conversaciones con mi esposa, ¿y hasta cuándo? Sí. Obviamente dependerá mucho las condiciones de pronto de familia, hijos y otras cosas, pero yo creo que en definitiva, si tengo un núcleo familiar, yo buscaría seguir promoviendo las inversiones. Es decir, como, bueno, tenemos un capital, sigamos invirtiendo, enseñando a invertir de pronto o a mis hijos o a mis nietos o lo que pueda llegar a ser. Entonces yo creo que eso me encargaría, pondría capital si yo lo tengo para que lo sigan haciendo. Confío en que cuando uno cambia las finanzas de una persona, no solamente cambia los de una persona, cambia los de su núcleo familiar y los de sus próximas generaciones. Fácilmente 2, 3, 4 generaciones hacia el futuro. Entonces, ¿por qué no seguirlo haciendo si tengo hijos o nietos o lo que pueda llegar a ser? Entonces, me gustaría hacerlo mucho. Sí, obviamente, mejor proporción en inversiones de alto riesgo. Claramente, creo que sí sería más hacia ya empezar. Ya no empecé, yo creo que ya empezaría hace, no a los 80, empezaría mucho antes a recibir todo eso que hemos estado invirtiendo y a disfrutar la vida, porque eso hay que, hasta el último día que yo esté en este planeta, espero disfrutar. Última pregunta, es que veo la hora, estamos, pero estoy muy contento de tenerte. La otra pregunta es, o sea, la respuesta es sí, porque te iba a preguntar si uno puede vivir de las inversiones, pero la pregunta va enfocada a lo siguiente: ¿qué debe pasar para que yo pueda vivir de las inversiones? Bueno, te voy a decir algo que de pronto no es lo que esperas o lo que mucha gente espera. Necesitas una mala situación para vivir de las inversiones. ¿Por qué? A mí me pasó algo hace unos años y es que pues yo ganaba muy bien en un trabajo y de un momento a otro se fue el trabajo. Y ahí me di cuenta que lo que yo había sembrado en inversiones me daba una calidad de vida suficiente, no obviamente extrema, para vivir de ellas. Entonces ahí yo hice clic y yo dije, qué importante es eso que yo estaba haciendo hace unos años para poder tener tranquilidad en día. Pero te digo, cuando tú tienes esas circunstancias, tú dices, sí es importante esto. Cuando lastimosamente, por ejemplo, la persona principal de una familia pierde su empleo o pierde su vida, porque puede ocurrir, y queda el resto de la familia como sin un norte, tú dices, oiga, lo que sembró mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi hijo, lo que sea, nos sirvió para subsistir. Uno dice, ahí vale la pena todo lo que he hecho. Sí. Y sé que de pronto suena extremista, pero es que la vida puede cambiar en cualquier momento. ¿Mm? De así historias te puedo contar un montón. No solamente personales, mucha gente que me cuenta su vida como que, no, sí, efectivamente, nosotros, una compañera del trabajo hace unos años, su papá falleció, ¿sí? Y había dejado 3 casas, ¿sí? Con esas 3 casas vivieron 4 personas por casi 15 años. O sea, la mamá muy juiciosa, obviamente alquilaba, y con eso vivió. Cuando entraron los gastos más grandes que era la universidad, vendía una casa y con eso digamos que pagó la universidad, y no cualquier universidad, una universidad bastante cara. Entonces uno dice, sí, ¿vivir las inversiones se puede? Sí. ¿Hay que hacerlo? Te diría, sí. Tú no sabes en qué momento una inversión te puede a ti salvar para comer, para tener dónde vivir, para tener un techo. Entonces, hay que hacerlo. ¿Y se puede vivir las inversiones? La respuesta total y totalmente convencido es que sí. Obviamente, acorde a tu calidad de vida, ¿sí? Si quieres vivir como millonario, pues tienes que tener un capital de billonario, ¿sí? Si, Ok. si quieres vivir con un nivel, debes tener presente que debes tener unas inversiones que te permitan llegar a ese nivel, ¿sí? Pero eso es importante lo que hemos hablado, arrancar entre lo más rápido posible, ¿sí? Si tienes buen ingreso en este momento, si cambias de trabajo, lo primero que deberías hacer es, en vez de pensar irte a comprar el último carro, entonces vas, me subieron de cargo a gerente, entonces tengo que irme a comprar el Audi. ¿Por qué no miras primero cómo puedes seguir manteniendo tu calidad de vida y más bien ahorrar más, invertir más? Y ya cuando sientas que estás construyendo más capital, obviamente hay que gastar y se puede gastar. O que las mismas inversiones te paguen ese Total, qué bonito es que, por ejemplo, a mí me llega las ganancias de las rentas.
Y yo con eso digo, bueno, voy a irme de vacaciones, ¿sí? Correcto. Voy a comprar unos dólares porque están baratos, porque sé que el otro año vamos a viajar a Nueva York, ¿sí? ¿Y de dónde sacó la plata? No de mi sueldo, no, de las rentas que me están pagando justamente mis inquilinos, ¿m? O de las acciones que me pagan los dividendos. Entonces, dividendos para acá, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero hay que hacerlo poco a poco. ¿M? Entonces, sí se puede, completamente convencido. Qué bueno. Obviamente todo con base a las proporcionalidades. Eso es importante. Bueno, Brian, el nombre del canal es El Diario de un Inversionista. Para despedirnos del canal, vamos a asumir que estás escribiendo el diario, tu diario como inversionista, y al final, pues deseas dejar una nota como para que lo lean tus familiares o las personas que más amas. ¿Cuál sería esa nota que dejarías en ese diario? Uf, yo creo que dejaría algo como, como obviamente ya como en pasado o algo así, diría como, menos mal que lo hice tarde en vez de no haberlo hecho nunca. Excelente, qué buen mensaje. Muchísimas gracias. Si te gustó el contenido de este canal, síguenos. Sabes que hay personas que les encanta, pero simplemente se les olvida suscribirse al canal. Si realmente quieres ver más material como este, no olvides suscribirte al Diario de un Inversionista. Y Brian, muchísimas gracias. Disfruté esta entrevista. Espero que nos volvamos a ver. Así será, hermano.